Sean todos bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan, a nuestra cuarta clase de Teología Sistemática. El día de hoy ya vamos terminando nuestro curso de Teología Sistemática y, de acuerdo a lo que he dicho en clases anteriores, el gran tema que nos va a ocupar el día de hoy es el tema de la salvación. Voy a hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta el momento para que tengamos claridad conceptual sobre lo que hemos visto en el pasado y saber por qué es el orden que seguimos en nuestras clases. En nuestra primera clase, si bien recuerdan, vimos la Trinidad, quién es Dios, quién es nuestro Dios, de qué forma existe. Vimos que es una forma tripersonal, que Dios existe de una forma específica. Analizamos los conceptos de esencia, persona, vimos la divinidad de Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre, y vimos varias definiciones de palabras como filiación y expiración. Eso fue nuestra primera clase. En nuestra segunda clase de Teología Sistemática analizamos el ser humano, la antropología bíblica, quién era el hombre, la diferencia que hay entre espíritu, alma, cuerpo, corazón, mente. Vimos que el ser humano no es un todo dividido en partes, sino que es un todo, y que el apóstol Pablo utiliza el concepto hebreo de hombre en vez del concepto griego, donde los griegos pensaban que el hombre era un dualismo. Para el apóstol Pablo, al igual que para todo el resto de escritores bíblicos, el hombre es una unidad. Y analizamos todas esas palabras y lo que significaban dentro de sus respectivos contextos. En nuestra tercera clase, que fue la anterior, vimos el gran tema de la cristología. Analizamos la unión hipostática, es decir, cómo así que Cristo es una persona y en su persona confluyen las dos naturalezas, la humana y la divina. Dimos la definición a través de persona, como un yo que se relaciona con un tú, y además vimos el estado de humillación de Cristo y analizamos el famoso pasaje de Filipenses capítulo 2 para ver qué significaba cuando Pablo dice que Cristo se vació a sí mismo, del griego ekenosein, qué fue lo que dejó Cristo. Vimos que no había dejado su divinidad, sino las prerrogativas de la divinidad. Es decir, Él no dejó de ser Dios, sino que Él puso a un lado aquellas cosas que tenía por derecho a ser siendo Dios. Por eso encontramos entonces en la Biblia ciertos pasajes, como por ejemplo donde Él dice que la segunda venida Él no sabe cuándo es, dice que el tiempo solo lo conoce el Padre. Eso lo decía, debemos recordar siempre, desde el punto de vista de la humillación, de su estado de humillación. Obviamente, después de la ascensión del Señor a los cielos, ya sabemos que Cristo otra vez conoce todo junto al Padre. Debemos siempre tener eso presente. Y con eso terminamos nuestra clase anterior, con el tema de la humillación de Cristo. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la obra de Cristo. Es lo que conocemos como soteriología. Soteriología viene de la palabra griega sotería, que significa salvación. Y el tema de la soteriología es muy, muy amplio. En soteriología uno ve la obra de Cristo, pero la obra de Cristo involucra muchas cosas. Uno debe ver el sacrificio de Cristo, cómo fue que Cristo se sacrificó por nosotros, hasta dónde llega la extensión de ese sacrificio de Cristo, cuáles son los objetos de ese sacrificio de Cristo, cuál fue el motor de ese sacrificio de Cristo, por qué Cristo hizo lo que hizo, en qué parte de la Escritura encontramos que Cristo debía hacer todo lo que hizo, dónde encontramos que el cumplimiento positivo de la ley de Cristo es absolutamente necesario para la salvación. Todas estas preguntas voy a tratar de responderlas el día de hoy. Obviamente no tengo todo el tiempo del mundo para tratarlas, pero sí quiero dejar una base sólida para cuando leamos sobre la obra de Cristo en la Biblia, específicamente cómo Pablo ve la obra de Cristo. Y es porque hay una palabra que Pablo utiliza vez tras vez y siempre es la palabra reconciliación. Pablo muchas veces dice que Cristo murió para reconciliarnos con Dios Padre. En ocasiones anteriores, no sé si lo he mencionado, pero hay algo que llamamos en teología el consejo eterno de redención. Es decir, el plan que Dios Padre ideó, el plan que Cristo cumplió aquí en la tierra y el plan que el Espíritu Santo termina de ejecutar en nuestras vidas, lo que llamamos la santificación. Así que hoy nuestra tarea es doble: ver la expiación, la obra de Cristo, y ver cómo nos apropiamos de esa obra de Cristo. Si bien Cristo muere por nuestros pecados, después de que Él muere por nuestros pecados debemos ver, esa muerte, cómo afecta nuestra vida. No es simplemente que Cristo murió por nuestros pecados y hasta ahí. Entonces uno hace todo lo que quiere y bien, no importa porque siempre eres salvo. Bueno, no es tan fácil. La Biblia nos dice que hay ciertas evidencias de la salvación.
Entonces hoy quiero tocar todos estos temas que puede que sean muy extensos, pero con el favor de Dios vamos a alcanzar a tocarlos completamente. Así que comencemos. Nuestro primer tema, la expiación. De forma corta, ahí está una definición de expiación, y es la obra que Cristo realizó en su vida y muerte para lograr nuestra salvación. Fíjense, la definición de expiación tiene entonces dos elementos, el elemento de la vida y de la muerte. ¿Qué significa esto? Que Cristo no solo con su muerte nos redimió, sino que también nos redimió a través de su vida. Son ambas cosas, no es solo la muerte o solo la vida de Cristo, son la muerte y la vida. Es la definición teológica correcta. Cuando vemos la muerte, es claro está, el punto culmen de la obra de Cristo. Pero su vida también era necesario que Él la viviera de la forma como la vivió, el sufrimiento que experimentó. Creo que nosotros alcanzamos a ver dentro de uno de los títulos mesiánicos, la clase anterior, el siervo sufriente, cuando utilizamos ese término en Isaías, cuando Isaías escribe su profecía. Cristo efectivamente fue predicho por los profetas como un hombre que iba a sufrir porque iba a cargar el pecado. Cuando hablamos de expiación, entonces, debemos tener muy claro la pecaminosidad del hombre. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió por el pecado. Cristo muere para cargar con la culpa. Siempre que aparece el término pecado, en Pablo sobre todo, aparece un verbo griego, fero. Feros hamartías, dicen muchos de los textos de Pablo, es decir, cargar el pecado, expiar el pecado. Expiar es sinónimo de cubrir. Una definición etimológica de expiación en el Antiguo Testamento era kefar, cubrir. Aunque la expresión también van a verla en su curso de teología del Antiguo Testamento, aquí voy a dar el resumen de los dos testamentos sobre la expiación. Entonces, cuando vemos que el Antiguo Testamento utiliza ciertos términos para hablar de la expiación, vemos que no son términos que a primera vista uno piense que son términos totales. Cuando uno lee en el hebreo, uno encuentra que el término para expiación es simplemente cubrir. No significa, etimológicamente, eliminar o borrar. Entonces uno dice, bueno, el Antiguo Testamento nos dice que simplemente los sacrificios que hacían cubrían el pecado. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no eliminaban el pecado. Y por eso cuando leemos en Juan, que se aproxima a Cristo, ¿qué es lo que dice Juan? Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque todos los judíos de la época sabían que los sacrificios apuntaban hacia la redención, hacia un Mesías. Lo que ellos no sabían era quién era el Mesías. Pero ellos claro que tenían claro, nosotros hacemos expiación por nuestros pecados con nuestros machos cabríos y nuestros corderos, señalando a el verdadero cumplimiento de la promesa de salvación y de redención. Entonces, en todo el Antiguo Testamento hay lo que llamamos las sombras del Mesías. Vemos cómo muchos de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento son prototipos de Cristo. En cierto sentido, también el encuentro de cuando Dios le manda a Abraham a sacrificar a Isaac es un prototipo de la expiación. ¿Quién debía sacrificar a Abraham? A su hijo. Y sin embargo, Dios proveyó una expiación. Proveyó el medio para que no matara a su hijo. En el caso de Dios Padre, Él sí tuvo que matar a su hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Ese término de vida eterna lo encontramos sobre todo en el Evangelio de Juan. Siempre se nos dice, ustedes son salvos para vida eterna. Eso es en griego zoe aioniou, vida eterna. El propósito de la expiación, de la muerte de Cristo, es la vida eterna. Ahora ya vamos a ver eso en más detalle. Entonces, nuestra primera aproximación es esa, que la obra de Cristo, que la expiación es la obra que Cristo realizó durante su vida y que culminó con su muerte. A ver, ahora la gran pregunta ¿es realmente necesaria la expiación? Porque hay teólogos que han dicho, bueno, sí, efectivamente, esa fue la forma como Dios decidió salvar, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Bien, pero el gran problema es, ¿no podía acaso Dios, siendo omnipotente, proveer un medio que no necesitara de expiación? La respuesta que nos da la Biblia es no. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. La única forma que el hombre pueda ser salvo es mediante el sacrificio sustitutivo de Cristo.
Fíjense esta primera palabra que estoy introduciéndoles, sacrificio sustitutivo. A veces lo encontramos como sacrificio sustitutorio en algunas traducciones de algunos libros. ¿Qué significa eso? Que Cristo murió en lugar de, y luego vamos a ver varios pasajes en el Nuevo Testamento donde la preposición griega que se utiliza ahí es anti. Y anti es una preposición en griego que significa en lugar de. Por eso cuando encontramos en las cartas de Juan que él nos habla sobre el anticristo es el que se coloca en lugar de Cristo, anticristos. Anti, entonces, no es como generalmente lo tenemos en nuestra concepción, que son dos cosas que luchan una contra otra. Una vez se imagina que es algo así como un enemigo. En griego no significa eso. En griego, anti significa en lugar de. Uno siempre encuentra en el Nuevo Testamento esa preposición muy ligada al sacrificio de Cristo. Cristo murió por nosotros. Él murió hupergemon hamartian, por nuestros pecados, en lugar nuestro. Esos dos elementos son importantes, ese elemento del griego. A ver, entonces, el carácter justo de Dios exige la expiación. ¿Cómo sabemos que el carácter de Dios es justo? Es una buena pregunta, porque está en la revelación. Siempre en el Antiguo Testamento, el motor de todo lo que Dios hace es su carácter. ¿Quién es Él? El motor de todo lo que Dios hace es Él mismo. Él en cuanto que es Dios. El motor para todo lo que Dios hace no es el hombre. Hay que entender muy bien la relación entre Dios y el hombre. Dios está aquí arriba, el hombre está aquí abajo. Y peor, como pecamos en Adán, estamos incluso más abajo. Me parece una buena analogía hacerla con las manos, siempre que lo he explicado lo he hecho así. El hombre, incluso siendo bueno, siendo santo de manera positiva, cumpliendo la ley de Dios, aquí en la tierra, como era Adán cuando fue creado, estaba aquí, aún así debajo de Dios. Imagínense, pecó y perdió esa santidad y rectitud originales. Se fue acá, más abajo incluso. Esta brecha, esto es insondable. El ser humano no puede acceder a Dios por sus propios medios. Esa es la necesidad de la expiación. Y ya vemos en Génesis 3 lo que llamamos el protoevangelio. De pronto algunos de ustedes lo han escuchado, pero es un término que generalmente se utiliza para significar la semilla de la promesa de salvación que uno encuentra en Génesis, cuando se nos dice, cuando Dios le promete a Adán y Eva un Salvador. Bien, entonces, ¿cuál es el motor de la expiación? El beneplácito de Dios y su carácter santo y justo. Vamos a ver estos pasajes de forma rápida. Éxodo 34:7. Y fíjense, son pasajes de lo que llamamos en teología la ley, el Pentateuco. Es decir, es lo que muestra el carácter santo de Dios. ¿Para qué sirve la ley? Y vamos a ver eso dentro de poco. Y vamos a volver a tocar ese tema. En teología del Antiguo y del Nuevo Testamento vamos a ver otra vez el temita de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los grandes déficits teológicos que he encontrado generalmente en nuestro tiempo es que el ser humano actual no comprende, y no solo el ser humano en general, sino el cristiano en particular, no comprende la ley de Dios. No entiende que la ley de Dios sigue vigente, incluso hoy sigue vigente. Que Cristo la haya cumplido por nosotros es algo diferente. Pero no significa entonces que como Cristo nos ha redimido, entonces podemos andar en el mundo haciendo todo lo que nos dé la gana. No es una excusa para el libertinaje. Esa va a ser una de las cosas que vamos a ver en la aplicación de la expiación. Si bien la expiación es la obra de Cristo, la justificación es la justicia imputada de Cristo a nuestra cuenta. ¿Significa que somos justos en un sentido legal? Sí. Y de ese estatus legal nadie te puede quitar. Pero significa que una vez justificado, hay unos frutos que se deben esperar de ti como hijo de Dios. Y vamos a ver eso dentro de un momento. Entonces tenemos Éxodo 34:7. Dice, 34, versículo 7. Se está refiriendo aquí a la renovación del pacto, que por cierto el pacto es un concepto unilateral en toda la Biblia. Es uno de los grandes conceptos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Siempre se nos habla del pacto en el Antiguo, el pacto, el pacto, el pacto. Y fíjense, nunca habla de los pactos, excepto de pronto en Hebreos, pero hay una razón para eso. Pero cuando se refiere al pacto significa a la promesa que Dios hace a sus hijos.
nosotros pertenecemos a ese pacto. Somos recipientes del beneplácito divino. Somos recipientes de la gracia divina. Y el otro gran tema de toda la Biblia es la gracia. Cómo Dios inmerecidamente nos da la salida al gran problema del pecado en el cual nos metimos solitos. El problema del pecado no fue culpa de Dios. Eso sí, Dios permite el pecado, claro que sí. ¿Por qué razón? No nos interesa saberla. Recuerden que Dios, como ser absolutamente sabio que es, actúa en cierta forma por alguna razón, que posiblemente si nos la dijera no la entendiéramos y aún así seguiríamos siendo rebeldes. El ser humano no cambia porque tenga más información. Porque tú tengas más datos no significa que vas a comprender más. Hay científicos que tienen más de 3 doctorados y tienen una cantidad de datos en el laboratorio y no los pueden unir. Por eso es que surgen las teorías científicas. Lo mismo sucede con el teólogo. A veces el teólogo llega a un punto, el teólogo para y dice, de aquí no puedo seguir. Estos son los datos de la Biblia. Nos dice que Cristo murió por nosotros, que murió de una forma específica. Nos dice para qué murió Cristo. Y nos dice que simplemente el motor de todo este plan eterno de redención que Dios actúa en su Hijo es simplemente porque Él quiso. Más allá del deseo divino, el ser humano no puede pretender ir. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. El ser humano busca justificar todo lo que conoce. Y también busca justificar, conocer la causa última de la redención, cuando simplemente Dios te dice, yo quise. Así que debemos tener en cuenta que el primer requisito para acercarnos a la doctrina de la expiación, a la doctrina del sacrificio de Cristo, es que ese sacrificio nació en el deseo de Dios, que es siempre bueno porque el deseo de Dios, al contrario del ser humano, solo está inclinado hacia el bien. El deseo divino es siempre hacer el bien. Dios no puede desear algo que vaya en contra de su naturaleza. Viola la ley de la no contradicción en ese caso. Y ahí recordemos que yo creo que eso lo expliqué brevemente una vez, y es que ni siquiera Dios viola las leyes de la lógica. Que un milagro no es una violación de la ley de la naturaleza, sino es una suspensión de las leyes de la naturaleza. Dios mismo tiene unas leyes. Ahora, Él se sujeta a esas leyes porque quiere y porque nos muestra cómo, siendo Él incluso Dios, se sujeta a ciertas leyes que Él mismo creó. Y nos dice a nosotros, ustedes ni siquiera pudieron, yo solo les pedí una cosita en el huerto del Edén, en Adán, una cosa, y no la cumplieron. El ser humano, ya hemos visto en clases anteriores, es pecaminoso, no porque cometa actos de pecado, sino porque nace pecador, vive pecador y muere pecador. La gran pregunta que vamos a ver hoy es, ¿cómo somos nosotros merecedores entonces de la salvación? Si sabemos, ya lo vimos, que nacemos, vivimos y morimos en pecado, ¿cómo podemos entonces apropiarnos de esa obra magnífica de Cristo en la cruz? Y la respuesta es, porque Dios mismo nos las da. El ser humano no busca el bien. El ser humano, por inclinación natural, no busca el bien. Entonces, Éxodo 34:7 dice, se viene hablando de las bendiciones, si mal no estoy, sí, la renovación del pacto. Dice que Dios guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Fíjense, ¿qué nos está diciendo la ley? La ley nos muestra el carácter justo de Dios. Nos dice, yo no voy a declarar justo a aquella persona que no sea justa. ¿Está claro? Dios no negocia con el mal. Dios dice, hay una ley y la ley se cumple. La ley debe cumplirse. Es requisito en el ser divino que su ley se cumpla. Porque si Dios no cumple su propia ley, no sería Dios. Se hace de absoluta necesidad que el mismo legislador entonces provea la paga de su propia ley. Porque el ser humano no podía. El ser humano era el que había infringido la ley. No fue Dios, el que pecó fue el ser humano. Entonces, Dios nos dice, ok, ustedes han pecado, han infringido la ley, yo voy a ejecutar la ley por ustedes. Yo mismo voy a solucionar el problema que ustedes tienen. A veces es un poco complicado entender la expiación porque nuestro sistema legal humano, el ser humano generalmente es el que paga, aquí en la tierra lo menos, por sus propios crímenes.
Por ejemplo, si yo robo y me sentencian, el juez me da una sentencia, no va a venir mi padre y va a decir, no, hijo, yo te amo tanto que entonces yo voy a cumplir la sentencia por ti. El juez se va a reír en mi cara y me va a decir, pues no, el que cometió el acto fuiste tú. Tú eres el responsable de tus actos. Tú eres el que vas a la cárcel. Fíjense cómo funciona el sistema penal humano. En el caso de Dios, Dios mismo nos dice, ¿saben qué? No los voy a hacer pagar por lo que ustedes deberían pagar. Yo mismo voy a darles la solución. Ahí entonces vemos dos cosas. La justicia de Dios no es violada en ningún momento. Se cumple, porque debía cumplirse. Va en cuanto a su carácter. La justicia de Dios debe cumplirse. Pero actúa también con misericordia. La justicia, llamamos en teología, tiene dos caras de una misma moneda. Hay una justicia que llamamos justicia retributiva. Es decir, es la justicia donde Dios castiga. ¿El pecado es merecedor de castigo? Sí, eso lo vimos ya. Por lo tanto, Él debía castigar el pecado. Pero hay una segunda cara de esa moneda, que es la misericordia, donde Dios perdona, Dios da un indulto. Es decir, Él dice, voy a pasar por alto lo que hiciste. Incluso, la expresión es necesaria porque, no solo porque Dios simplemente nos diga, voy a pasar por alto lo que hiciste. En el caso de Dios eso no serviría. Tenía que pagarse la pena. Dios inculcó la pena a su Hijo. La pena del pecado fue puesta sobre Cristo. Y una vez más vuelvo al tema del griego. Él cargó nuestros pecados. Él fue hecho pecado. Él murió por nuestros pecados, en lugar nuestro, dice el Nuevo Testamento griego. Es curioso que esa expresión griega uno no la encuentre tanto. Hupergemon hamartían. Por nuestros pecados, en lugar de nuestros pecados. Esa preposición se traduce mejor como en lugar de. Entonces, el motor de la expiación es el beneplácito de Dios y su carácter justo y santo. Pablo menciona en Romanos 3, 24 al 26. Sí, correcto. Menciona la necesidad del sacrificio de Cristo. Cristo vino a hacer una obra específica en la tierra. Él no vino a probar si podía salvar. Recuerden, Cristo era perfectamente humano, perfectamente divino, siendo humano sin pecado, lo que vimos en la clase anterior, lo que llamamos la doctrina de la unión hipostática. Esa doctrina de la unión hipostática se vuelve sumamente importante ahora para entender por qué la obra de Cristo es como es. La obra de Cristo no es simplemente venir, que Dios venga y nos salve. El que debía morir pagando la paga de la ley debía ser un hombre. Porque el hombre era el que había pecado. Y por eso se nos habla que Cristo es el postrer Adán. Es Adán otra vez. Solo que esta vez sí cumplió lo que el Adán anterior no había podido cumplir, que eran todas las demandas de la ley. Básicamente, cuando Dios le dice, porque el día que el fruto comieres ciertamente morirás, se refería a la muerte en su sentido más amplio, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. El día que tú hagas lo que yo te he dicho que no hagas, que Adán hizo, y que nosotros por estar en Adán hicimos con él, participamos conjuntamente con Adán. Cuando hicimos eso con Adán, fuimos cortados de la relación con Dios inmediatamente. Recuerden, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Dios, simplemente tú no lo puedes sobornar. Él no es un juez que tú puedas sobornar. Es un juez que está molesto con el pecado, que se aira con el pecado, y su ira es santa. Por eso cuando vemos en el llamamiento de Isaías capítulo 6, cuando él dice que vi en el trono alto y sublime de Jehová, y que las faldas llenaban el templo. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Isaías conocía de Dios. Él dijo, no puede ser, estoy muerto, fulminado. Porque Isaías comprendía que su pecaminosidad no era algo meramente exterior, era algo que estaba en su corazón. Recuerden cuando vimos en antropología lo que significaba el corazón. Es el centro moral y ético del ser humano. En nuestro mismo centro moral y ético estamos corruptos. No hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar eso. El ser humano a sí mismo no puede quitar el pecado y expiarlo. Por eso Dios debe ofrecer un sacrificio perfecto a Él mismo, porque tú y yo no podemos. Entonces, el motor de la expiación es, principalmente, incluye, por supuesto, el amor de Dios, pero la causa principal de la expiación es la justicia divina. Dios debía castigar el pecado. Un Dios justo no puede simplemente dejar que el pecado vaya andando por el mundo así como así.
Dios debía castigar el pecado. Y se nos dice en la Biblia que el juicio de Dios continúa incluso hasta el día de hoy. Y que va a haber un juicio incluso después de muertos. Cuando resucitemos va a haber un juicio. Un juicio en el sentido también que a los cristianos van a pedir cuentas de lo que hicimos. El juicio no es solo durante, sino también después de la vida. A nosotros se nos va a preguntar, ok, tú eres hijo mío, me va a decir Dios Padre. Okay, yo te veo a ti a través del sacrificio de mi hijo, el sacrificio perfecto de Cristo. Pero aún así tú tienes que responderme por lo que hiciste en la tierra. No es que, ay, claro, soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana y sales corriendo y comienzas a hacer todo lo que te da la gana. No. Porque ahora eres hijo, te debes comportar como tal. Y esa es lo que llamamos la doctrina de la adopción, que vamos a ver más adelante. Entonces, el pecado como culpa, en cuanto que es culpa legal, exige una expiación, pues un solo pecado nos hace acreedores de muerte. Pablo dice en Gálatas 3:21 que Cristo no tendría que haber sido sacrificado si la ley pudiera dar vida. La ley refleja el carácter santo de Dios y nos muestra el pecado, pero no da vida. ¿Qué nos dice Juan 6:47? Busquémoslo rápidamente. 6:47 nos dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Una expresión que encontramos mucho en Juan es Zoe Aionio, vida eterna. Juan siempre nos dice, Cristo vino para darnos vida eterna, vida en abundancia. ¿Qué significa eso? Significa que antes no teníamos vida. Significa que antes estábamos muertos. Antes el pecado nos dominaba por completo. Recuerden, Cristo viene y muere por nosotros. Somos ahora libres del pecado. Pero no significa que dejemos de pecar. No significa que el pecado todavía no muere en nosotros. Recuerden cuando vimos lo que significaba la carne en el apóstol Pablo. Que aún así, en el cristiano, en la persona que Cristo ha comprado con su sangre preciosa, el pecado sigue habitando de una forma muy real. De lo contrario, seríamos ya perfectos aquí en la tierra. Y bueno, pues yo no sé, pero yo perfecto no soy. Nosotros no somos perfectos. Pero Dios ahora nos dice, ahora tienen una responsabilidad. Porque yo ya he pagado el precio por ustedes, ahora ustedes tienen que comportarse como hijos míos. Esa es la doctrina de la adopción, una vez más. Entonces, Cristo cumplió la ley. Ya vimos eso. Cristo no solo cumplió la ley, sino también la pena de la ley. Es decir, ¿hubiera sido suficiente que Cristo simplemente viviera la vida justa que vivió y después no muriera de la forma en que murió? No, no era suficiente. Cristo debía nacer de la forma en que nació, vivir de la forma en que vivió, morir de la forma en que murió. Específicamente, Él debía ser hecho maldición. Hay algo que nos dice en el Antiguo Testamento que habla sobre la maldición de la ley. Se nos dice muy explícitamente en el Antiguo Testamento que todo aquel que cuelgue de un madero es maldito. Cristo fue hecho maldición por nosotros. No solo cargó con el pecado de nosotros, sino que también pagó por ese mismo pecado. Recordemos siempre, no solo es que Él haya cargado el pecado, es que también pagó la pena. Porque si hubiera pagado solo la pena, sin cargar el pecado, eso sería un gran problema para nosotros. Si Cristo solo pagaba la pena judicial, aún así, deberíamos vivir entonces una vida sin pecado ni siquiera original para poder entrar al reino de los cielos. Y el ser humano no vive sin pecado original, eso ya lo vimos. El pecado muere en el ser humano independientemente de su edad, de su condición social o lo que sea. El pecado que muere en ti, el pecado que muere en mí. El pecado no es simplemente una cosita ahí que uno dice, ay, sí, yo tengo algo de pecado. No, el pecado es algo serio. Algo que el ser humano debe saber que no puede escapar. La carne. Entonces, en Romanos 3, 24 al 26 vemos la necesidad del sacrificio de Cristo. Es necesario para que el pecador sea salvado. Siguiente, por favor. La ley y Cristo. Ya adelanté algo de esto, pero es interesante volverlo a ver. Debemos analizar que Cristo debía cumplir la ley para dar vida. La ley en sí misma solo es un reflejo de la justicia y santidad divinas. ¿La ley es buena? La respuesta es sí. La ley es buena, claro que es buena. Nos muestra el carácter santo de Dios y nos dice, ustedes deberían ser como yo. Pero la ley lo único que nos muestra es el pecado. La ley nos dice solamente, ustedes necesitan salvación. Yo necesito salvación, pero no me da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces a las demandas justas de la ley? La respuesta es su perfecto cumplimiento.
¿Quién es ese perfecto cumplimiento de la ley? El Señor Jesucristo. En Gálatas 3:21 Pablo menciona que Cristo no tendría que haber sido sacrificado si la ley diera vida. Analicemos un momento este pasaje de Pablo, Gálatas 3. Todo el capítulo de Gálatas 3 es interesante, pero a partir del 19 al 29, recomiendo mucho que lo lean. Hoy no voy a poder hacer una exégesis extensiva de todo el capítulo 3 de Gálatas, pero voy a tratar de mostrarles cuáles son los principales puntos que el apóstol nos hace ver en este capítulo. Entonces, ¿para qué sirve la ley?, pregunta Pablo. Efectivamente, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Cristo. Cristo es la simiente de la promesa. Volvemos una vez más a Génesis. Si no tenemos bien el concepto de lo que sucede en Génesis, nunca podemos entender lo que dice Pablo. Pablo siempre va Antiguo Testamento, y por eso es tan importante leerse el Antiguo Testamento, que de hecho es más de la mitad de la Biblia. Y muchos cristianos tienen por costumbre leer solo el Nuevo sin estudiar el Antiguo, cuando el Antiguo nos muestra por qué es que Cristo tuvo que venir. Cristo no podía venir simplemente porque sí. Había una explicación que encontramos en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué sucedió con todos esos sacrificios? Señalaban, decían, allá viene, allá viene, allá viene. Cuando llegamos al Nuevo, vino, murió. Y se nos dice entonces en Gálatas 3, 19 al 24. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Vamos a saltar al versículo 21. Pregunta el apóstol, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Ahí está claro. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, que era lo que creían los judíos. Los judíos tenían razón en algo. La ley era buena y era justa, claro que sí. El problema de los judíos era que pensaban que ellos podían cumplirla. El cumplir la ley no es simplemente cumplir unos preceptos externos. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo. Si tú adulteraste en tu corazón, ya has adulterado. No se trata simplemente del hecho de adulterar, del acto en sí. Involucra no solo el acto, sino también el pensamiento, las voliciones del ser humano. No podemos librarnos de la justa maldición de la ley. El ser humano se encuentra bajo la maldición de la ley. Ahora, ¿cuál es la salida de esa maldición? El sacrificio expiatorio de Cristo. Quiero entonces hablar, siguiente por favor. Cristo es la respuesta a la incapacidad del hombre. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de dos puntos importantes para entender la naturaleza de la expiación. Continuando entonces con nuestro tema de hoy de la justa doctrina de la salvación, quiero pasar ahora al tema de la justificación. Hemos visto que la expiación es entonces la obra mediadora de Cristo como tal, que esa expiación se ofrece por razón de la obvia culpabilidad del ser humano y que como ser culpable el ser humano no podía pagar por sí mismo la pena y por lo tanto Cristo la pagó por nosotros. Así que la gran pregunta que nos surge ahora es, muy bien, Cristo pagó por nosotros, ¿cómo entonces nos podemos apropiar de esa obra mediadora e intercesora de Cristo? La respuesta es sencilla, la verdad, y es que uno se apropia por la fe. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre fe, obras y justicia de Dios? Lo que vamos a ver ahora es cómo se relacionan esos tres términos, la fe, la justicia de Dios y las obras. Muchas veces hemos escuchado que el ser humano no se salva por obras, ¿correcto? Sin embargo, como vimos, no nos salvamos por las obras porque no son nuestras, son las obras perfectas de Cristo. Pero eso se lo escuché a un pastor una vez y él dijo, nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para las obras.
Es una bonita expresión, a mí me encanta utilizarla, por eso la menciono el día de hoy. Entonces, vemos que las obras no son el fundamento, sino que el fundamento de nuestra salvación consiste en que Cristo expió, Cristo cubrió. De hecho, si bien los corderos del Antiguo Testamento simplemente cubrían el pecado, en el caso de Cristo, Cristo destruyó el pecado, lo eliminó, no de una forma mágica, sino mediante su vida, su muerte, sobre todo mediante su muerte. Cuando entonces leemos en Pablo, siempre que Pablo menciona términos como reconciliación, términos como el sacrificio de Cristo, debemos recordar que lo que está haciendo referencia ahí es a lo que nosotros conocemos con el nombre de doctrina de la expiación. Entonces, la pregunta de la justificación es, ¿qué es justificación? Estoy introduciendo otro concepto teológico y la pregunta es, ¿qué es justificación? La definición la tenemos aquí atrás, sin embargo voy a leérselas. Justificación es el acto judicial de Dios, en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Cristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Esta definición es la definición a la que han llegado los teólogos después de muchos debates a lo largo de la historia. El primer teólogo que vio la importancia de la justificación, como hoy día la conocemos, fue Martín Lutero en el siglo XVI. El estudio de la justificación desde entonces ha sido muy importante, ha ido creciendo con el paso del tiempo, sobre todo en círculos protestantes. Porque la gran diferencia que tenemos con la Iglesia de Roma es, ¿cuál es la base para decir que somos justificados? El gran debate de Lutero con Roma no era la muerte de Cristo. Ambos estaban de acuerdo en que Cristo debía morir para aplacar la ira divina y para cumplir la ley. Ambos estaban de acuerdo. La pregunta era, una vez muerto Cristo, una vez Cristo pagado, ¿cómo entonces podemos apropiarnos de esa salvación? ¿Nos apropiamos por nosotros mismos o más bien Dios nos las da? Y entonces por eso es que nos podemos apropiar, porque a Él le plació el apropiarnos de esa salvación. Entonces vemos que la justificación como un acto judicial de Dios es importante entenderlo. Estamos aquí en la esfera de lo legal. Vemos aquí a Dios Padre como el juez, el que juzga. Y Dios no mira el pecado, hay una expresión que utilizó un teólogo una vez, que es que Dios no mira el pecado a través de los dedos. Esto significa más o menos como que Dios simplemente no dice, ok, voy a dejar pasar porque sí. No, Dios efectivamente tenía el pecado enfrente y Dios no podía apartar la mirada del pecado. Entonces Dios dice, para poder solucionar el problema del pecado del hombre, debo provocar la solución yo mismo, porque el hombre no puede. Y eso ya lo dije en nuestra primera sección cuando vimos la expiación. Por eso es que la razón principal, el motor de la obra expiatoria de Cristo es la justicia de Dios. Dios debe necesariamente cumplir con su justicia. Dios simplemente no perdona y le da un indulto al pecador porque sí. Dios nos perdona porque alguien más pagó por nosotros, no porque nosotros hayamos pagado. Y de hecho hay ciertos versículos que nos hablan sobre esto. Se nos habla generalmente que la vida eterna es el producto de la obra de Cristo. Lo vemos en pasajes como Romanos 8:4, Romanos 10 del 3 al 4, 2 de Corintios 5:21, Gálatas 4 del 4 al 7, por poner algunos. Ahora, en el tema de la justificación, entonces se nos dice que Dios declara justo al pecador sobre la base de la justicia de Cristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas. ¿Qué involucra entonces la justificación? Involucra la amnistía o perdón de pecados. La justificación involucra un primer elemento que es el elemento del perdón. Si obviamente somos justificados, significa que somos perdonados. ¿Perdonados de qué? De la justa culpa que cargamos con la ley. Si bien la ley nos declara culpables, Dios ahora mira el sacrificio de Cristo y nos dice, ustedes no son culpables más. No porque no sean merecedores de la pena, porque incluso después de que hemos recibido los beneficios del sacrificio de Cristo, seguimos mereciendo la pena. Claro que sí, el ser humano sigue pecando. Recuerden que no dejamos de ser pecadores. Seguimos mereciendo la pena, pero Dios ahora ya no nos mira a nosotros, sino que mira a Cristo y dice, ok, tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú, los voy a ver como si fueran justos porque Cristo ya pagó por ustedes. Ahora la pregunta es,
¿esa justicia se evidencia acaso en nosotros? La respuesta es sí. La justicia de Dios debe evidenciarse, la justificación debe evidenciarse en nuestra vida. Es lo que llamamos la doctrina de la santificación, que es un proceso, no es una declaración legal como el caso de la justificación. Debemos distinguir. La justificación es una declaración legal de Dios, mediante la cual, en base a los méritos de Cristo, nos dice que nosotros somos hallados justos en el justo juicio que Él hace. Después de eso, seguimos viviendo nuestra vida como pecadores, solo que como pecadores justificados. La gran pregunta es, entonces, ¿dónde queda la santidad? La santificación es un proceso, no es un acto judicial único como sí lo es la justificación. Muchos cristianos hoy en día confunden expiación, justificación y santificación. Son tres términos que, aunque se relacionan, deben distinguirse. La expiación es la obra de Cristo en beneficio nuestro. La expiación es algo que solo Cristo hace. Ningún humano hace expiación. Solo Cristo realiza la expiación, es decir, el sacrificio vicario y sustitutivo. Es decir, que Cristo murió, como mencioné antes, por nosotros, en lugar nuestro. Ok, esa es expiación. Justificación, el acto, entonces, mediante el cual Dios nos declara justos en virtud de las obras hechas por Cristo y de su muerte. Y santificación es el resultado de las dos anteriores. Es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo renueva en ti lo que debes hacer. El Espíritu Santo, recuerden, es el que nos muestra, hey, estás pecando, estás pecando, estás pecando. Él nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos dice, hiciste esto, tienes que pedir perdón. Y esa promesa del Espíritu Santo la tenemos gracias a la expiación de Cristo. Son tres cosas que van seguidas, que se distinguen, pero que no podemos separarlas. No es que la expiación sea una cosa separada de la justificación y de la santificación. La base objetiva para nuestra justificación se encuentra en la expiación. La obra de Cristo es la que nos da el fundamento. Una vez Dios Padre ve a Cristo que murió por nosotros, que Cristo cumplió con todas las demandas de la ley, no solo de forma positiva, sino también cumpliendo la pena de la ley, entonces dice, muy bien, Cristo hizo todo, ahora los declaro justos. Y porque somos declarados justos, entonces manifestamos en nuestra vida los cambios que se deben esperar de una persona que ha sido declarada justa. La santidad. La santidad, una vez más les repito, es un proceso. Entonces, siempre me preguntan eso, ¿por qué entonces el apóstol Pablo describe a veces a los cristianos como siendo santos? Porque dice, a los santos como si fueran santos. Lo que el apóstol Pablo se refiere cuando nos dice que somos santos es, somos santos en cuanto que yo sé que Cristo, que murió por mí, va a completar la obra. Pablo tenía la cierta certeza de que la obra que había comenzado Cristo en él iba a ser consumada. No es que Cristo dijo, bueno, ahí ya les dejo mi sacrificio. Verán a ver ustedes cómo se las resuelven para vivir una vida de santidad. Él sabe que el ser humano, incluso si pudiera hacerlo, no lo haría. No era una opción dentro del plan eterno de Dios. Dios no tiene fallas en su plan. Dios no tiene un barco que se le hunde. El barco, tú te caes dentro del barco, nunca fuera del barco. Ojo, ya hay personas que se caen y que están agarradas de una puntica y pareciera que las corrientes marinas se lo van a llevar. El gran problema es, bueno, somos declarados justos, pero ¿dónde encontramos eso en la palabra de Dios? Voy a utilizar principalmente dos libros que recomiendo mucho que se los lean del apóstol Pablo. Romanos y Gálatas. Romanos y Gálatas son dos de los grandes libros del apóstol Pablo para entender su concepto de justificación, ser hechos justos por cuanto Cristo es el que cumple la justicia, no nosotros. Entonces, involucra el perdón de los pecados y ser restaurado al favor divino. La justificación entonces se define también como un acto judicial único. La justificación ocurre una sola vez en la vida del creyente. Una vez justificado, tú no puedes caer del estado de justificación. O eres justificado o no eres justificado. ¿Por qué? Porque si una persona se encuentra en estado de justificación, es decir, es declarado justo por medio del sacrificio meritorio de Cristo, y de repente dejaría de ser justo, significa que entonces el sacrificio de Cristo no vale para nada y no fue perfecto. La perfección del sacrificio de Cristo involucra
mantener la posición en la que tú has sido adoptado como hijo. Esa es la doctrina de la adopción. Y vamos a verlo dentro de un poco. Entonces, la justificación, la revelación de la justicia de Dios. Recordemos que al principio, no voy a leerlo porque es muy extenso, en Romanos capítulo 1, ¿cómo comienza el apóstol Pablo? Diciendo, porque la justicia de Dios se revela contra toda impiedad desde el cielo. Entonces el apóstol Pablo ahí nos muestra el justo juicio y la ira de Dios sobre la humanidad. El apóstol Pablo dice, Dios nos ha dicho claramente que la ley tiene a todo bajo maldición, porque todos ustedes no tienen ni siquiera un ápice de justicia en ustedes para cumplir con las demandas justas de la ley de Dios. Entonces, lo primero que hace Pablo es demostrarnos que el ser humano por sí mismo no puede salir de su estado de maldición, de su pecaminosidad inherente y su muerte espiritual, que es, al fin y al cabo, la causa última por la cual tenemos muerte física. Nuestra muerte física es producto de nuestra muerte espiritual. Entonces Pablo dice, ¿cuál es entonces la forma en la que nosotros, estando muertos, podemos ser resucitados? Y de hecho, uno ve muchos muertos vivientes hoy día. Todos aquellos que no son justificados son muertos vivientes, básicamente. La pregunta es, ¿cómo somos justificados? Somos justificados mediante las obras de Cristo. La justificación es por obras, pero son las obras perfectas de Cristo. Ahora, enseguida surge la pregunta, entonces, ¿por qué Pablo dice que somos justificados por fe? Porque está claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Recuerden que voy a citar muchos Romanos y Gálatas. ¿La fe se necesita para la justificación? Claro que sí. ¿Pero la fe es acaso el motor de la justificación? No. Igual que en la expiación. ¿Cuál es el motor de la expiación? El carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el medio para la expiación? El sacrificio. ¿El sacrificio es necesario en sí mismo? No, en cuanto que tú puedes seguir sacrificando corderos y cabras y eso no te va a quitar el pecado. Es sacrificio en cuanto que es lo que demanda la justicia de Dios, el carácter impecable de Dios. Lo mismo sucede con la justificación. ¿Cuál es, entonces, la necesidad de la justificación? La necesidad de la justificación y de la expiación es absoluta. El ser humano no puede decir que puede justificarse por las obras. Y esto es principalmente con lo cual lucha Pablo en muchas de sus cartas. Y ahora vamos a ver en Gálatas cómo así que Pablo dice, en Santiago. Porque entonces Santiago nos dice, en un pasaje de Santiago, y ese es un pasaje que le encanta a nuestros oponentes decir, pero ahí nos dice que uno es justificado por las obras. Y de hecho así aparece en el texto. ¿En qué contexto está hablando Pablo? ¿Y en qué contexto está hablando Santiago? Recuerden, esta frase la utilicé creo que en una clase anterior. Un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Entonces, la revelación de la justicia de Dios presenta que la justificación es por fe en Romanos 1, 17 al 18. La revelación de la justicia de Dios la encontramos en Romanos 1, 18. Vamos a leer Romanos 17 y 18. Vamos a ver algo muy interesante de este capítulo, y es que tenemos unas preposiciones griegas que cobran una importancia capital para poder entender realmente lo que dice Pablo. Por eso es que los teólogos debemos aprender griego y hebreo, porque a veces en nuestras traducciones no podemos alcanzar a ver lo que en serio nos está diciendo el Nuevo Testamento. Para el mensaje básico, claro que lo podemos entender en nuestro idioma, pero cuando vemos que el Nuevo Testamento a veces dice cosas como raras o que se contradice, entonces ahí sí tenemos que ir al original, al griego, en el caso del Nuevo, en el caso del Antiguo al hebreo. Entonces vemos en Romanos 1:17. Vamos a leer del 17 y 18. Vamos a leer esos dos versículos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, más del justo por la fe vivirá. Ahí cita el libro de Habacuc. Porque el aire de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí está hablando también sobre la revelación general, es decir, que lo que los impíos conocen de Dios, lo conocen porque Él mismo se los muestra en la naturaleza. La revelación general consiste en la naturaleza, básicamente, y en la capacidad moral del ser humano.
incluso los impíos tienen alguito de moralidad, porque es todavía un reflejo de lo que llamamos la imagen de Dios en el hombre. Entonces, cuando un científico no cristiano ve la naturaleza, dice, qué grande es la naturaleza, y en Dios es la naturaleza, y dice, la naturaleza es grande y gloriosa. Cuando un científico cristiano ve la naturaleza, dice, es el libro en el cual Dios escribió, igual que la Biblia. La naturaleza es un libro, el cual tú lees y estudias. Si tan solo Dios no hubiera proporcionado el sacrificio de Cristo, aún así, el ser humano debía deducir de la naturaleza y de su naturaleza moral que era culpable. Lo único que hace la revelación general, es decir, la naturaleza y los principios éticos que tiene el ser humano, es mostrarnos, tú eres culpable, pero hasta ahí. Igual que la ley. En el Antiguo Testamento los judíos se centraron tanto en los aspectos ceremoniales de la ley que olvidaron el espíritu de la ley. ¿La ley es buena? Sí. El problema es que debes cumplirla completamente para tener todas las bendiciones de la ley. Como el ser humano no cumple ni siquiera ninguno de los preceptos de la ley, debemos tener a alguien que los cumpla por nosotros. Cuando Cristo entonces cumple los preceptos de la ley, Dios Padre dice, ok, Él lo cumplió por ti. Entonces, en base a eso, somos justificados, somos contados por justos. El apóstol Pablo dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí no está hablando de dos elementos, no está hablando del elemento objetivo de la justificación y del elemento subjetivo de la justificación. ¿Por qué menciono esas dos palabras? Objetivo y subjetivo. Porque la justificación tiene dos caras, una misma moneda, una vez más. Cuando tú ves cuál es el motor de la justificación, es Cristo mismo. Él es el que nos justifica. Pero entonces cuando vemos cuáles son los resultados de la justificación, vemos que son resultados que se muestran en obras que realiza el ser humano. La pregunta es, ¿cómo relacionamos ley y gracia, fe y obras? Esa es la gran pregunta teológica. Muchas personas dicen, si hay ley, no hay gracia. Otros dicen, si hay obras, no hay fe. Y se acabó. Y crean un abismo gigante entre esos conceptos. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre esos conceptos? Se nos dice que la ley es buena. Y se nos dice que la ley nos señalaba a Cristo. Era un ayo que señalaba a Cristo. Y nos decía, este es el carácter santo de Dios, nos señala hacia allá. Ok, ¿la ley es buena? Claro que sí. Pero ¿la ley salva? Es la pregunta. La ley no salva. El cumplimiento perfecto de la ley salva, pero el ser humano no puede cumplirla. Es entonces que nos proveen el sacrificio de Cristo. Entonces, siguiente, por favor. Ya sabemos entonces que siempre que encontramos el tema de la justificación por la fe, ese por la fe, diapisteos en griego, significa que la fe es la causa instrumental en la salvación. Estos son unos términos que necesito que tengan muy claros. ¿Cuál es el motor de la justificación? ¿Cuál es la causa eficiente? El beneplácito divino, la gracia de Dios. ¿Cuál es la causa instrumental de la justificación? La fe. La fe es la causa instrumental, es decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En ese pasaje está condensada la justificación. Ese solo pasaje de Pablo, aunque Pablo habla muchas veces de la justificación, pero ese solo pasaje de Pablo en Gálatas nos dice, nos separa claramente cuáles son las dos causas que juegan en la justificación. Y nos dice, de hecho, que ambas causas van juntas. Tú no separas la gracia de la fe. No puedes. Y por eso después vamos a analizar por qué Santiago nos dice, ok, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, dice Santiago. Porque eran dos debates históricos diferentes. Pablo está combatiendo contra la doctrina de la sinagoga de la salvación por medio de la fe. Para los judíos de la época, la fe no interesaba únicamente, independientemente de que tú creyeras. Si tú hacías las obras, te salvabas. Pablo dice, no, las obras van a manifestar lo que tú crees, correcto. Pero las obras en sí mismas, sin el espíritu de la ley, no sirven. Por eso se habla de que las obras son muertas. Si nosotros cumpliéramos la ley por cumplirla, para esperar una recompensa por nuestra obediencia, Dios no va a darla. Por eso es que Cristo era el único que cumplía el requisito total para esa justificación nuestra.
Entonces, hay dos elementos en la justificación, un elemento negativo y un elemento positivo. El elemento negativo consiste en la remisión de pecados, tal cual lo vemos en los ciertos pasajes que vemos aquí. De hecho, hay una promesa del perdón, no recuerdo ahora en qué libro, porque si vuestros pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, en Isaías. Fíjense, ¿por qué el libro de Isaías es tan estudiado hoy en día por muchos eruditos del Antiguo Testamento? Porque el libro de Isaías nos señala muchas cosas del Mesías. Y nos habla de una cantidad de cosas que aquí no tenemos tiempo para analizar, pero Isaías es uno de los libros más emocionantes para mí dentro del Antiguo Testamento. No solo señala al Mesías, sino que también señala por qué el Mesías iba a morir como iba a morir, por qué tenía que cumplir la ley, por qué tenía que ser hecho maldición, por qué tenía después que resucitar. Todo eso lo dice Isaías. Y de hecho, hasta el día de hoy, los judíos, creyendo que pueden ser salvos por las obras, es decir, para ellos ser justificados es cumplir las obras, están confundiendo el motor de la justificación con la misma justificación y están confundiendo esos dos con el fruto de la justificación. Nosotros somos salvos por las obras de Cristo, pero también somos salvos para las obras. Nuestra salvación debe evidenciarse. Entonces, el elemento negativo consiste en la remisión de pecados. La remisión de pecados es en un sentido legal, pues la Escritura demuestra que incluso después de ser justificados, los creyentes siguen pecando. Cuando en la justificación Dios dice, ok, les imputo a ustedes la justicia de Cristo. Dios pone en nuestra cuenta la justicia de su Hijo. No significa que tú te vuelves santo inmediatamente. Tú eres justificado, pero todavía estás en un proceso que se llama santificación. Y ya vamos a ver una frase en latín que es muy famosa dentro de los círculos teológicos que dice simul justus et peccator, al mismo tiempo justo y pecador. ¿Puede ser justo y pecador al mismo tiempo? Claro que sí. Lo que no puede ser es santo en el sentido absoluto de la palabra, no como proceso de santificación, sino santo y pecador. Tú eres santo o eres pecador. Y por eso la santificación es algo que sí debes ejercitar. Porque después de que Cristo mora en ti, después de que el Espíritu Santo cambia tu corazón, entonces comienza la verdadera vida cristiana, que es la lucha con la carne, como nosotros lo vimos en nuestra clase de antropología. La lucha con la carne, entonces, es el meollo de la vida cristiana. Tú luchas día tras día, es una batalla continua, que no se acaba. Pero en esa batalla, incluso cuando pierdes, tu justificación no cambia. Tu estatus legal frente a Dios Padre no cambia. Él te sigue viendo con los mismos ojos que ve a su Hijo Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Enseguida el apóstol Pablo va al quid del asunto, como decimos en latín. Es decir, por si acaso, para aquellos que creen que la fe procede de ellos mismos, estoy diciéndoles que esta fe no es de ustedes, sino que es don de Dios, dádiva de Dios, regalo de Dios. La palabra en griego ahí es doron. Doron en griego es un regalo inmerecido. De por sí regalo involucra que no te lo mereces. Y aparte, por redundancia, en la definición de regalo dice regalo inmerecido. Dios no tenía por qué salvar al ser humano. Si Dios hubiera querido, podía aplicarnos la pena máxima que exige su justa ley y arrojarnos a todos al infierno para siempre. En vez de eso, Él dice, voy a salvarlos. Y nos da los medios para esa salvación. Nos da el propósito para esa salvación y nos mantiene en esa salvación. Ahora, el aspecto entonces negativo es la remisión de los pecados. Esto es en un sentido legal. Y el elemento positivo de la justificación es la obediencia activa de Cristo. Si bien nuestros pecados son quitados, eso no es suficiente para entrar al reino de los cielos. No solo debían ser quitados los pecados, debía también imputarse la justicia de Cristo. Ese es el elemento positivo, la obediencia de Cristo. En teología solemos hacer una diferencia entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. La obediencia activa de Cristo se refiere a lo que Él hizo. La obediencia pasiva se refiere a lo que Él tuvo que sufrir. En cuanto que Cristo tuvo que soportar todas las vicisitudes que los humanos soportamos aquí en la tierra, eso es obediencia pasiva.
en cuanto que estuvo sujeto a la ley, fue obediencia pasiva. Obediencia activa fue que cumplió con todos los preceptos de la ley, todos los días de su vida hasta su muerte, y morir de la forma en que murió. Entonces, son por cierto dos aspectos de una misma obediencia. No es que uno puede decir, aquí Cristo tiene la parte de la obediencia activa, no. Cristo obedeció la ley, tanto de forma activa como de forma pasiva, pero es una sola obediencia. En Romanos vemos también que se nos dice que el efecto de la reconciliación, ¿cuál es? Es la paz con Dios. Ese sacrificio, esa expiación, esa obra expiatoria nos da paz para con Dios. Eso lo vemos en Romanos 5, versículos 1 y 2. No sé si lo tenía atrás, de pronto no. Entonces, se nos menciona también que la justificación es entonces el gran punto de diferencia con los católicos romanos. Voy a hacer una pequeña explicación de eso. Para nosotros, ¿qué es ser justificado? Es ser declarados justos delante de Dios por medio de las obras perfectas de Cristo. Bien, una vez siendo justificados, no necesitamos volver a ser justificados. Es un acto singular de la justicia divina. Perfecto. Para la vista del teólogo católico romano, la justificación no consiste en un acto judicial, sino en un proceso. He aquí la diferencia básica entre lo que nosotros creemos de la justificación y lo que cree la Iglesia de Roma sobre la justificación. La Iglesia de Roma cree que la justificación es un proceso. Están confundiendo entonces dos términos: justificación con santificación. Porque si fuéramos justificados, para ellos la justificación sí es por obras y méritos humanos, no solo los de Cristo. Y este es un error que, por cierto, no solo tiene la Iglesia de Roma. Muchos cristianos sinceramente creen que para mantenerse en el estado de justificación deben seguir cumpliendo requisitos de la ley. Ahora, nosotros los cristianos justificados por fe, todos los hijos de Dios por adopción, ¿debemos cumplir la ley? Claro que sí. Debemos tratar de cumplirla. Como agradecimiento, como fruto. Pero no significa eso que entonces creamos que por las obras de la ley somos justificados. Esa es la gran lucha que tenía Pablo. Entonces, la gran pregunta es, muy bien, fuimos justificados por gracia, porque por gracia se salva por medio de la fe. Por medio de la fe. Ya entonces vimos, ¿cuál es el motor de toda la justificación? La gracia de Dios. ¿Cuál es el medio por el cual se nos imputa la justificación? La fe. Ese medio por el cual la justicia perfecta de Cristo nos ha imputado a nuestra cuenta, ¿de dónde surge? De la obra de Cristo, de Dios, del beneplácito divino. No surge de nosotros. Y esta doctrina, voy a decir algo aquí que de pronto pueda sonar muy fuerte. Generalmente, las doctrinas de la gracia son abucheadas en todas partes del mundo. No es algo nuevo. Ya desde tiempos del apóstol Pablo lo abucheaban, porque él decía, no es por lo que ustedes hagan. Ustedes pueden hacer todo lo que les dé la gana y aún así no van a ser salvos. El gran problema siempre ha sido que el egoísmo humano, el creer que uno es bueno, el tener mal la concepción pecaminosa del ser humano, no te deja ver correctamente la obra perfecta de Cristo. Porque tú asumes que si tú eres imperfecto, la obra de Cristo también es imperfecta. El no admitir que somos contados justos por el sacrificio de Cristo, es decir, que nosotros estamos escupiendo en la cara al Hijo de Dios. Así de sencillo. Si tú crees que eres salvo, porque hay muchas personas que dicen lo siguiente, y ojo, no, yo soy salvo, y uno le pregunta, bueno, ¿por qué eres salvo tú? La persona te va a decir, no, porque yo creí, y hice mi oración de fe, yo creí, tú creíste, bueno. Es decir, que tú mismo decidiste, tomaste una decisión, él te va a decir, claro que sí, yo tomé una decisión. Efectivamente, les voy a decir, no está tan equivocado, pero se está equivocado al mismo tiempo. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, claro que sí, pero porque primero Dios mismo regenera el corazón. Amén. Primero viene la regeneración. La regeneración se define como el cambio que Dios hace en tu corazón para que puedas ser receptivo y apropiarte del sacrificio de su Hijo. Pero sin ese cambio que Dios mismo hace, tú no puedes apropiarte de la obra de Cristo, no puedes ser justificado. Primero viene la regeneración.
el Espíritu Santo mora en ti y te cambia el corazón. Entonces tú dices, ok, ahora tú vienes a ser contado como justo. Porque por gracia sois salvos, la regeneración ocurre por gracia. Por medio de la fe, ahí está, por medio de la fe, es decir, cuál es la causa mediante la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Dios nos da la fe. Dios nos da la cura, nos da la salvación. Dios nos da el instrumento con el cual vamos a ser salvos. Y Dios también nos ayuda en la santificación. Ahora, una vez regenerados, ya la santificación se convierte en un proceso conjunto. Una vez ya tu corazón ha sido cambiado, entonces Dios, el Espíritu Santo que mora en ti, te guía. Y entonces ahí es cuando comienza la lucha del creyente. Esa lucha del creyente es una lucha que dura toda la vida. Tú estás en el proceso de ser santificado. Y cuando leemos en el apóstol Pablo que él se refiere a los cristianos como santos, recordemos, no se está refiriendo al creyente en cuanto que él ya es santo en sí mismo, no. Ustedes son santos en cuanto que han sido contados por justos en Cristo. La santidad de uno no existe porque tú la tengas. Tu santidad existe gracias a que el Espíritu Santo mora en ti y te cambió el corazón y te ejercita día a día en la batalla del creyente. Entonces, la justificación tiene el elemento positivo y un elemento negativo. El elemento positivo vimos que era la justicia de Cristo, la obediencia activa. Eso incluye también la adopción. Se realiza en Cristo. Es el acto legal en el cual Cristo actúa como mediador, adquiriendo para nosotros así todos los privilegios de ser hijos de Dios. Es un cambio de posición. Antes estabas en la posición de impío. Voy a hacer una aclaración muy importante. Esa palabra generalmente uno no la escucha en el contexto teológico de hoy en día. Ya uno no habla del impío. Te dicen, no, simplemente el no creyente. No, la Biblia nos dice que antes éramos enemigos de Dios. Un enemigo de Dios es un impío. Una persona que se regocija en hacer todo lo malo que la ley de Dios prohíbe. Antes de ser regenerados, nosotros éramos hijos de maldición, de desobediencia. Teníamos que ser castigados por la justa ira de Dios. Sin embargo, Dios mismo nos da la solución y nos dice, no los voy a castigar a ustedes. Pero fíjense, Dios no dice, no voy a castigar a nadie. Dios sí castigó. Solo que castigó a su Hijo. Por nosotros. Murió en lugar nuestro. Cuando uno se acerca entonces a la doctrina de la justificación, uno nunca puede venir con la pretensión de ser bueno. Cuando el ser humano piensa que es bueno, la teología se cae y no eres un buen teólogo. El teólogo, un pastor una vez me dijo a mí, no hay nada peor que un cristiano que se cree bueno. Y mi gran preocupación es cuántos nos hemos creído buenos alguna vez. Yo tengo que admitir que obviamente yo también he creído eso en algún punto. Ay, sí, pero es que, bueno, en comparación a... No, es que a Dios no le importa en comparación a... Dios te ve a ti y dice, por favor, tú también pegaste en Adán. Todos aquí están al mismo nivel. Es por eso que la justificación entonces, igual que toda la obra de salvación del Señor, es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Ya recordé el pasaje. Entonces, vemos en Romanos 8, del 14 al 15, una palabra muy curiosa, que es huiosesía. Se nos dice ahí, se nos habla sobre el elemento positivo de la justificación, lo que llamamos la adopción. Con esa adopción hay cosas muy maravillosas. Vamos a leer rápidamente Romanos 8, del 14 al 15. Romanos 8, del 14 al 15. Romanos 8, del 14 al 15. Aquí está. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, todos aquellos que hemos sido regenerados y estamos ahora en proceso de santificación. Versículo 15 del capítulo 8 de Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción. Vayamos al versículo 17. Mentira, sigamos leyendo, 16 y 17. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. He ahí la certeza con la que debe vivir el cristiano. Si tú eres cristiano, el espíritu de Dios, fíjense, aquí utiliza espíritu en uno de los sentidos antropológicos que estudiamos en nuestra clase número 2.
El Espíritu mismo, ahí está con E mayúscula, ¿se refiere a quién? El santificador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo nos da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nosotros en cuanto que somos espíritu, tenemos relación directa con Dios. Es decir, en nuestra intimidad con Dios sabemos de que somos hijos de Dios. Eso le llamamos en griego la huiothesia. Ahí aparece, en griego aparece ese término, huiothesia. Huiothesia traduce ser hijo, pero por adopción. Llegamos a ser hijos ¿cómo? Mediante la adopción. ¿En quién? En Cristo. Somos contados hijos de Dios por Cristo, por su obra, en Cristo. Y por eso cada vez que ahora Cristo nos ve a nosotros, Él no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo. Y nos dice entonces en el 17, y si hijos, es decir, siendo nosotros hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí el apóstol Pablo está refiriéndose a lo siguiente. Si ustedes efectivamente son hijos de Dios, van a actuar como tales. No es porque actúen como hijos de Dios es que van a convertirse en hijos de Dios. Esto es una discusión filosófica antigua que se conoce con el nombre de la lucha que hay entre el ser y el parecer. Nuestra gran lucha es esa. Ok, si tú eres hijo de Dios, debes parecer también hijo de Dios. Efectivamente, si efectivamente has sido adoptado, si efectivamente eres justificado, tus obras van a evidenciar que eres hijo de Dios. Tus obras van a evidenciarlo. No es simplemente cuando dices yo soy hijo de Dios y entonces hago lo que me da la gana. No. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti y te regeneró. Y entonces ahora estás en el proceso de santificación. Es decir, que ahora estás en esa lucha contra la carne. Luchando día tras día. Es una lucha que no termina, es una lucha constante. Pero es una lucha que tú vas a mantener. Porque el que te ayuda a mantenerte en esa lucha es el Espíritu de Dios. No eres tú. Siguiente, por favor. Ya para ir concluyendo. Siguiente. La justificación por fe. Vemos ahí estos pasajes, voy a ir rápidamente, no voy a leerlos. En Romanos 3, 21 al 31 vemos la fe como la causa instrumental. Es decir, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para nuestra regeneración? La fe, el creer en el Hijo de Dios. Ahora, una vez nosotros, esa causa es instrumental. No podemos confundir la causa instrumental de la salvación, que es la fe, con la causa eficiente o la base de la salvación. La base de la salvación es la gracia de Dios, el beneplácito divino. Y por eso uno no cae de la gracia. Porque el piso es la gracia. No hay para dónde ir después del piso. Trata de ir después del piso, no va a poder. Si tu piso es la gracia, tú no te caes. Ahora, tú no caes, una vez escuché esta expresión, voy a volver a utilizarla, creo que ya la había utilizado. Tú te caes dentro del barco, no fuera del barco. Y la convicción con la que vive el creyente de que está dentro del barco, la da Dios mismo. Entonces la pregunta es, ¿nuestra justificación sirve para algo? Sí, claro que sí. Nuestra justificación nos declara justos. Nuestra justificación provoca nuestra regeneración, nuestro cambio de corazón. La justificación de Cristo provoca el cambio del corazón nuestro, que se conoce como regeneración. ¿Y qué provoca entonces la regeneración de nuestro corazón? Obras, santificación. Y es en ese contexto que debemos leer el pasaje de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Ese texto causó muchos problemas para Martín Lutero en el siglo XVI, cuando él había encontrado el mensaje de la gracia de Dios. Él dijo, muy bien, Pablo parece estar consistente en todo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. El problema fue cuando llegó a leer este pasaje problemático en Santiago. De hecho, Lutero después dijo que Santiago no pertenecía al canon original de la Biblia, y es entendible porque Lutero era un hombre muy impulsivo, y como tantas de sus controversias fueron por explosiones, él dijo, no, entonces eso fue un agregado y eso no pertenece al canon original de la Escritura. Sin embargo, sí sabemos que pertenece al canon de la Escritura. Encontramos en Santiago, en este pasaje de Santiago, algo muy particular, y es que
Este pasaje causa muchos problemas, porque ustedes dicen, ok, tiene sentido todo lo que les he dicho hasta el momento, muy bien, pero ¿qué vas a hacer con este pasaje? Ojo, queremos ver cómo lo resuelves. Capítulo 2, versículo... no, voy a comenzar después, sin embargo les recomiendo mucho que se lean todo el capítulo 2 para entender bien el contexto en el que Santiago utiliza esto. El versículo 21 del capítulo 2 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Hemos estado hablando de la justificación por fe, y aquí pareciera que Santiago contradijera todo lo que dijo Pablo. Después dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, versículo 24 es ese, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No puede ser posible. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Hay contradicciones en la Biblia? No, para nada. De ninguna manera, como diría el mismo Pablo. Cuando Pablo escribe la justificación por fe, desde su perspectiva en Romanos y en Gálatas, lo está haciendo para combatir la doctrina judía de la sinagoga de la salvación, cuya base estaba en las obras. No que se evidenciaba en obras, sino que la base era las obras. Ese es el contexto de Pablo. El contexto de Santiago es enteramente diferente. Santiago está luchando contra algo que llamamos antinomianismo, es decir, la creencia en que como ya somos justificados podemos hacer todo lo que nos dé la gana y no hay ley. Él lo que está diciendo es que hayamos sido justificados no significa que podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Él lo que está diciendo aquí es, las obras son necesarias, no como base para tu justificación en ti mismo, sino como un reflejo, como un fruto de lo que ya Cristo Jesús ha hecho en la cruz por ti. Y su justificación te cubre a ti. Entonces quiero pasar al último slide de todos, el que dice conclusiones, para mostrarles cuáles son las conclusiones de nuestro curso de teología sistemática y concretamente el día de hoy en el aspecto de la soteriología. La muerte de Cristo fue parte del plan eterno de Dios, correcto. Vimos que Dios mismo proveyó la solución al problema en Génesis inmediatamente y Él dijo que iba a darnos esa solución. La muerte de Cristo es objetiva y vicaria. Por objetiva y vicaria me refiero a que en serio murió por nosotros en lugar nuestro, como lo expliqué antes. Y fue una muerte real y objetiva en cuanto que la ley se cumplió en Él. Él fue objetivo de la ley de Dios y de la justicia divina. Y nuestra tercera conclusión es, la justificación es posible gracias a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Somos justos en Él. No somos justos por algo que nosotros hagamos o porque nuestras obras no son contadas por justicia. Somos justos porque Cristo murió por nosotros y su justicia se pone a nuestro favor.